Pues, querida familia, quería compartirles eh, y quisiera comenzar leyendo un pasú de la Escritura. Se encuentra en el Shepherd, en el libro de Silvano, en el capítulo 19 y el verso 10. Dice así: porque el Ben Hadadán ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si preguntamos a cualquiera fuera de nuestro entorno, cada uno nos daría una explicación teológica de la razón principal por la que nuestro Adón Yahshua HaMashiach vino a esta tierra. Pero ya las opiniones que se pueda tener de aquellos que se consideran sabios o de los que se consideran comprometidos ya no tiene ningún valor. Lo importante es escuchar la voz de Yahshua a través de la Escritura para que Él nos revele realmente la razón por la cual Él vino a esta tierra. Nos expresa el Shepherd de Silvano que Él vino a buscar lo que estaba perdido. ¿Qué se había perdido en el camino? ¿Qué había perdido Israel en el camino? Que tuvo que venir Yahshua a cumplir esas palabras. No solo a buscar y encontrar, sino salvar lo que se había perdido. Como dije anteriormente, ya no nos interesan las opiniones teológicas que puedan existir o los conceptos que hayamos aprendido. La infinidad de los que están aquí que han sido cristianos acerca del motivo por el cual Yahshua vino a esta tierra. Él lo expresó. Vine a buscar lo que estaba y salvar lo que estaba perdido. Si hacemos una recolección de todas las palabras y enseñanzas que él dijo, en ellas encontramos el tesoro de la verdad que necesitamos, porque es que necesitamos saber por qué vino Yahshua. Porque es fácil decir, vino a salvarnos a nosotros del pecado, de nuestra transgresión. Sí, eso es cierto. Pero vamos a dejar que sea Él quien nos dé la interpretación. Vamos a dejar que sea Él quien nos explique a quién había venido a buscar y a quién no había venido a buscar, porque esa es otra cuestión. Del cristianismo procede la forma de pensamiento de que Él vino a morir por todos, y eso no es verdad. En el Evangelio, en el Shepherd de Yohanan, de Juan, capítulo 3 y verso 16, que tantas veces los cristianos lo han leído, repetido, lo escuchado, en libros se han hecho teologías acerca de ese tema, porque tanto amó Yahweh al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que creyera en él fuera salvo. Creo que muchas personas leen las escrituras y las recitan porque son muy hermosas las palabras que ahí se escriben, pero realmente no entienden el significado de lo que está escrito. Sí que es cierto que Yahweh amó al mundo, es su creación, pero de lo que hay en el mundo, no todo lo que hay en el mundo lo ama Yahweh. Por lo tanto, esa forma de pensamiento generalizada de que Él amó a todos, eso no es correcto. Recuerden lo que dicen los profetas, que Él les enseñó. Yahweh ama a los que le aman. Siempre ha sido así. No es un cambio lo que han querido enseñar en el cristianismo y que han transmitido en las diferentes vertientes o ideologías que han existido, sino que hay un solo proyecto. Sí que ama Yahweh su creación,
y vino a rescatar lo que se había perdido. Y vuelvo a insistir con la misma pregunta. ¿Entendimos bien nosotros qué era lo que se había perdido, que fue la razón por la cual tuvo que venir Yahshua? Yo voy a leer otro pasú de la Escritura en Matías, capítulo 15, Mateo, capítulo 15 y verso 24. Y eso es irrefutable. No lo enseña ninguna forma de pensamiento ideológica cristiana. Y no sé por qué, porque está escrito. Y divagan con otras teologías, porque el amor del Padre, si ya conocemos el amor del Padre, Él ama a los que le aman y respeta a los que respetan a Él. Y esto puede ser una filosofía que al mundo no le interese o no esté de acuerdo, ni siquiera los cristianos están de acuerdo, porque dicen que mm, frente a todo eso está la misericordia y la piedad. Sí que es cierto que hay gran misericordia en nuestro Padre y gran piedad, pero para los que hacen teshuvá, no podemos volver a generalizar. Hay que hablar la verdad en sus límites, para que nadie se confunda ni nadie saque de su contexto la auténtica verdad que nos fue revelada a nosotros y que no ha sido revelada en otros lugares. Ahora ya está siendo revelada en la Odisea y están entendiendo y poco a poco irán viendo con más claridad porque la escama de los ojos les está siendo quitada y lo estamos viendo. Paso a leerles lo que dice Matías, que fueron palabras directas, no interpretadas, directas del mismo Yahshua. Matías 15, 24. Y Yahshua le respondió diciendo, Yahweh no me envió sino a las ovejas perdidas de la vallí, de la casa de Israel, que se habían descarriado o perdido. Esa es la verdad. Y el motivo por el cual Yahshua vino, porque tenía que cumplirse la promesa que había dado a Abraham, la promesa del Masías que tendría que venir, que fue profetizada por todos los Nebín, los profetas, hablaban de que él vendría a restaurar Israel, el pueblo que había sido elegido entre todos los pueblos para llevar la verdad al mundo, a las naciones. No tenemos que divagar y no tenemos que dudar y no tenemos que inquirir en nuestro Padre para que nos dé otra razón. Y detrás de esas ovejas perdidas, buscarlas y salvarlas, porque estábamos perdidas y descarriadas, está el verdadero amor de nuestro Padre, la verdadera misericordia y su lealtad y su justicia, porque es el cumplimiento de todas las profecías que hay en la antigüedad. Parte de ellas hablaban de su primera venida, pero también de su segunda venida. Y también estaba profetizado que así ocurriera. Y saben que en el tiempo de Yahshua, los dirigentes sabían que tenía que venir el Mesías en ese tiempo. Indagó el rey de Judea en aquellos sabios que estaban allí, en los sacerdotes, a ver cuándo y dónde tenía que nacer, no para ir a ofrecer sus respetos a él, sino para matarlo. Ustedes ya conocen lo que dice el Shepherd de Silvano, que habla de todo eso, que intentó saber dónde estaba
y como no pudo saber dónde estaba, ni pudo localizar si era o no era realmente, hizo un cálculo y mandó matar a todos los niños de 2 años de edad que había en esa ciudad donde se había profetizado que nacería el Mashiach. Tenemos que tener nosotros bien claro, tenemos que tener bien claro, querida familia, la razón por la cual vino Yahshua. Y que nadie nos hable de filosofía, porque el que alguien interprete las palabras de Shaul, de Jacob, de Matillat, de cualquiera de los Shalujín, puede caer en el error de interpretar lo que otros entendieron. Pero querer interpretar las palabras de Yahshua, no, mis amados, hay que dejar que Él mismo dé la interpretación y la ha dado bien clara. Yo solo he venido. Y les dijo más, por camino de gentiles, no vayan. No vayan a buscar a los gentiles. Vayan primero a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el que dijo esas palabras sabía que entre los gentiles estaban el resto de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es lo más grande del misterio de la enseñanza de nuestro Adón Yahshua, que Él les dio porciones de la verdad para que pudieran entender, porque si se las explica totalmente no la hubieran podido entender. Ese fue el trabajo de nuestro Adón Yahshua, el de buscar, encontrar y salvar las ovejas que habían estado descarriadas. Y lo hizo, como dice la Escritura, a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. ¿Quiénes eran los suyos? Su propia casa, la casa de Yehudá, que era la única que había vuelto de el destierro y estaba viviendo en esa época en la tierra de Israel. Y también parte de la casa de Benjamín, que eran las dos que estaban allí vigente. Y de ahí toda esa enseñanza que él tuvo, todo el trabajo que él hizo, todos los milagros que ejecutó, los hizo por esas ovejas. Y muchos de ellos le acusaban que porque atendía a algunos que aparentemente eran gentiles. Pero es que los propios de su casa, ni siquiera sus propios alujín, sabían que entre esos gentiles estaban el resto de las 10 tribus de la casa de Israel, que habían profetizado, sobre todo el profeta Yehezkel, cuando habló de que venía a reunir a las 2 casas de Israel, la casa prominente, Judá y Benjamín, y las 10 tribus que estaban perdidas, a las cuales llama la Escritura Efraín, de las cuales ustedes y yo somos parte en este momento. Ese fue el trabajo, el buscar esas ovejas. Pero ya después de haber encontrado las que tenía que encontrar y haber proyectado, darle un plan de trabajo a los shalujín, ellos fueron a cumplir las otras palabras que Yahshua dijo también en su enseñanza. Pero ¿saben qué? Tengo otras ovejas que no son de este redil, a las que tengo que ir a buscar también. Pero él no podía ir a buscarlas porque el tiempo estaba cerca para cumplirse lo que había venido a hacer a Jerusalén. Había delegado en los shalujín, y esto es la prueba de lo que ellos hicieron después de que él ascendió, que fueron cada uno por un lugar diferente. Pero ¿sabe dónde fueron a buscar? A donde sabían que las ovejas perdidas, las 10 tribus, habían ido.
Por eso Shaul, por ejemplo, fue a muchos lugares que parecían sitios paganos, Corintios, Efeso, todas esas ciudades que parecían que eran ciudades griegas y paganas. Pero ¿saben qué? Él primeramente iba a las sinagogas. Allí iba a buscar a sus ovejas. Y sabía, él sí sabía, que esas ovejas perdidas de la casa de Israel estaban entre esos lugares. No fue a ningún lugar donde no había ovejas perdidas. El Rúa lo movió, quiso ir por algunos lugares, pero el Rúa no se lo permitió. Y ese es el ejemplo que tenemos en la Escritura, como él se dejó. Esas otras ovejas de la casa de Israel, de las cuales al resto del tiempo, ustedes, yo en este tiempo y después la Odisea, tienen que salir. Por eso la pregunta que yo quiero traer a esta comunidad en el día de hoy es si sabemos realmente quiénes somos o si aún seguimos haciéndonos una idea de las cosas que nos habían enseñado anteriormente, porque a veces no queremos soltar las ideas que ya son preconcebidas, que estaban ya ahí, porque se nos olvidó que para poder aprender teníamos que aprender a desaprender primero. No se puede mezclar lo viejo con lo nuevo, el agua dulce con el agua amarga. Esas son las cosas que nosotros hemos aprendido y que debemos seguir reteniéndola. Entonces, ¿estamos realmente nosotros conscientes de quiénes somos? ¿Estamos conscientes de que somos parte de la razón por la cual vino Yahshua a esta tierra? ¿O todavía algunos siguen pensando que somos la razón pues de una semilla que se sembró y ha salido una flor o una planta? Como si nuestro Padre, nuestro Adón Yahshua no tuvieran un plan perfecto definido, como si ellos no supieran quiénes son los hijos del reino, como si ellos no supieran quiénes son los hijos de las tinieblas. ¿Estamos realmente conscientes de quiénes somos y de lo que nos está pidiendo Yahshua después de haber sido encontrados cada uno de nosotros? Porque esta será la razón principal. El responder a estas preguntas será la razón principal que nos ayudará a saber si estamos realmente preparados para irnos al desierto. Porque si no sabes quién eres, ni sabes por qué vino Yahshua a buscarte, y si no sabes por qué te encontró, y si no sabes cuáles son las directrices que Él te da, si aún no has entendido que te eligió como una primicia de todo. Por eso muchos no han entendido las directrices últimas que se nos han dado, porque se piensan que han sido llamados como primicias para seguir guardando las cosas que hace 2000 años se guardaron. Y esas cosas que se guardaron hace 2000 años eran de aquel tiempo y para aquel tiempo. Yahshua sigue vivo entre nosotros. Y somos primicias ahora de todo, de lo que allí seremos. ¿O es que acaso nos pide nuestro Padre que seamos aquí, algo aquí en esta tierra ahora, que no se vaya a hacer allá en el Malhut o en el desierto? Creo que cuando Él elige las primicias es para que seamos los primeros en hacer esos cambios para los que van a venir después. Ser primicia de lo que allí seremos,
de lo que allí vivamos e incluso de lo que allí comeremos, porque eso es lo que no han entendido muchos y siguen pensando que pueden seguir viviendo sus vidas aun estando a punto de entrar en un lugar donde esa vida va a ser cambiada. ¿Qué clase de amor es ese que no es capaz de poner en práctica ahora y no después lo que se te ha dado como mandamiento? Ay, porque no está escrito en la Torá, no está escrito en la Escritura, como si Yohanan, que fue el último escritor de la Escritura, tuviera la palabra final. La palabra final la tiene Yahshua. Y si Yahshua prometió estar con nosotros, la sigue teniendo y la seguirá teniendo hasta el final del milenio. Hay quienes han querido acallar las palabras de Mashiach y la vida de Mashiach, volviéndolo a hace 2000 años. Pero Él está vivo entre nosotros y tú eres un ejemplo de que eso es cierto. Tú eres un milagro de que es cierto. Tú fuiste llamado para ser ahora lo que vas a hacer mañana. Y no vale decir, no, ahora aquí puedo seguir siendo lo que soy, pero allí, cuando llegue allí, ya cambiaré. No, esa no es la forma de pensamiento de alguien que ha sido encontrado, identificado como oveja perdida de Israel, salvada y restaurada. ¿Saben para qué? Para ponernos a cada uno de nosotros en el lugar del reino que Él tiene preparado para nosotros. Alguien que entendió esto muy bien fue Shaul, cuando una de las veces, desesperado por tanto persecución, con tanto sufrimiento, por tanta traición de muchos de los que estaban colaborando con él. Recuerden, Asia abandonó todas. Él estuvo visitando Asia mucho tiempo y había formado muchas comunidades. ¿Y saben qué? La ideología de los hombres que quedaban allí fue la que perpetró la idea de hacerlo a él enemigo. Y abandonaron a Shaul y formaron, y de ahí provino más tarde todas esas denominaciones que se llamaron a partir del siglo III y IV cristianas. Cuando fueron al concilio de Nicea, había 20.000 denominaciones, representantes de iglesias y de comunidades que habían olvidado la esencia verdadera. Pero lo importante es traer a nuestro recuerdo realmente qué es lo que realmente nos queda a nosotros, familia. ¿Qué es lo que nos queda por hacer a cada uno de nosotros? ¿Qué falta de las promesas que debemos de cumplir? Quizás si estuviéramos más conscientes de las cosas que Él ya nos pidió y que nosotros le hemos podido devolver y dar, quizás no tendríamos tantas dudas y nuestra vida sería una vida y un camino como realmente debe de ser, un camino de shalom a pesar de las dificultades. Sí, siempre vamos a encontrar opositores y gente que no quiere cumplir con su trabajo, y al no cumplir con su trabajo tenemos que cargar sobre otros las propias responsabilidades que se les habían dado y se les había encomendado. Y recuerden, estamos caminando todos al mismo nivel, a la misma altura, porque Yahshua es el que va delante nuestra. Y los que se quedan para atrás, estancados, se quedan atrás, no volvemos a recogerlos. Esta parábola de ir a por la oveja perdida y dejar las 99 no aplica, no nos aplica a nosotros.
porque estamos en la recta final. Ya las ovejas que se pierden porque quieren perderse, porque ya tienen claridad. ¿O es que no creen ustedes que cuando Él nos llamó y nos identificó y nos sentimos salvados y perdonados, no nos dio claridad de lo que nos quedaba el resto del camino? No nos mintamos, ni queramos ser víctimas. No existen víctimas en nuestro caminar. El que está por amor a nuestro Padre. Y el que no está entre nosotros es porque no tuvo amor suficiente a nuestro Padre. Así de claro. Ya no hay ese sentimentalismo, ese emocionalismo que muchos han querido utilizar como arma de destrucción masiva. Pero gracias al Rúa de nuestro Padre y a la enseñanza de nuestro Adón Yahshua, hemos podido ir sorteando todas esas dificultades. Tenemos que saber quiénes somos, familia, y no perder de vista eso, para que el enemigo no venga a enseñarnos y a decirnos las cosas que tenemos que hacer. Porque ya nuestro Adón Yahshua nos la está diciendo. Y Él, cuando pone a sus obreros a trabajar, los pone no para estancarse, no para que cojan ese trabajo que les ha dado, que esa monedita, ese tesoro, para que lo entierren en tierra y no dé ningún fruto, porque Él es un amo exigente y está en su derecho. Vivimos porque Él nos permitió vivir. Y todo lo que tenemos, porque hemos puesto en primer lugar los intereses del reino, lo tenemos por amor a Él. Y porque hicimos lo que Él nos dijo, Él nos bendijo. Pero en la Torá también hay maldición, no para los que la obedecen. Recuerden esto siempre. No hay maldición para los que obedecen la Torá, pero sí para los que la desobedecen, para los que son irresponsables, para los que no guardan las directrices, para los que no quieren seguir aprendiendo, para los que no quieren seguir creciendo. Por eso mi Padre los pone a cada uno en su justo lugar. Yahshua vino para preparar lugar para nosotros, para que el lugar que Él ha preparado para nosotros, en ese reino, puedas empezar a vivirlo, podamos empezar a vivirlo ahora. Por eso nos llamó como primicias. ¿O para qué se quieren las primicias? Sino para degustar lo que viene después. Y que muchos no quieren. Quieren esperar, como ya saben ustedes, que no quisieron esperar. Y cada uno hizo lo que le dio la real gana. Aunque la boca se les llena de palabras de que hacemos la voluntad de Yahweh, hay una gran diferencia entre la voluntad de Yahweh y la voluntad del hombre. El hombre gobierna al hombre para perjuicio suyo. Y Yahweh, a través de Yahshua, gobierna al hombre para beneficio suyo. Y tú y yo estamos llenos de bendiciones y de promesas que sabemos en el fondo de nuestro corazón que se van a cumplir. Por eso, Él ya nos habla claro a todos. ¿Tú no quieres? Te aparto. ¿Tú quieres? Te pongo. Parábola de las bodas. Siempre ponemos excusas, que si nuestros sentimientos, que si las heridas que traemos, que si creemos que las cosas las estamos haciendo bien. Las cosas que se hacen bien son las cosas que van en ejad, que se hacen unidas a la comunidad. Las cosas que se hacen bien son las que tienen como fundamento el amor y no el prejuicio.
Y sí, quizás alguno de ustedes se extrañe que yo esté hablando de esto cuando he tenido que tomar decisiones drásticas, muy dolorosas, pero muchos de ustedes, algunos de ustedes juzgan lo que ven, pero no son capaces de profundizar en las cosas que no ven. Y saben que cuando ocurren cosas importantes, muy pocas personas se dan cuenta del sufrimiento que podemos estar pasando los que estamos como líderes en esta cajal. Porque somos líderes comprometidos para llevar un rebaño que no es nuestro. Que tiene ese rebaño un montón de defectos, algunas virtudes, pero mayor parte defectos, y que vienen heridos. Y no podemos planificar la vida de ellos con nuestro propio entendimiento, sino que tenemos que someternos al entendimiento primero que viene de nuestro Padre y se lo da a Yahshua, y Yahshua lo revela a quien Él quiere. ¿Y a quien Él quiere? Pues lo que dice Matillat 25, a ese esclavo fiel y discreto, a esos seguidores fieles, íntegros, que no dan su brazo a torcer por nada ni por nadie. Y que esto sí que molesta a muchos, porque algunos dicen, es que lo que a usted tiene me lo puede dar a mí. Pues si quieres yo te presto mis zapatos, encantado. Libérame a mí de este sufrimiento por cada uno de ustedes. Libren ustedes también a sus morés en el sufrimiento que ellos padecen cuando tienen que atender asuntos que no son ustedes capaces de resolver. ¿Y saben qué? Pónganse en los zapatos de ellos que también oran por ustedes e interceden por ustedes ante Yahshua para que clame a nuestro Padre por ustedes, sobre todo para que entiendan y comprendan que hay cosas que no podemos tener aquí ahora, sino después. Pero hay cosas que sí podemos hacer aquí ahora, que van a ser las mismas que vamos a vivir después. Yo no puedo creer en un reino donde, como ejemplo les pongo, mi padre vaya a libertar y a liberar la esclavitud que sufren los animales. ¿O es que piensan que el plan de nuestro padre cuando nos creó era comernos a los seres vivos? ¿De verdad piensan que debemos seguir alimentándonos de otros seres vivos? Mire, este entendimiento que ahora tenemos no se tuvo en el tiempo de Yahshua, porque él vino a buscar lo que estaba perdido y no pudo hablar de todo. Él está hablando ahora, sigue hablando ahora. Y los que han cerrado sus oídos no entienden y quieren seguir escuchándole a él hace 2000 años, pero no son capaces de escucharle ahora. Le hacen mentiroso a él y lo niegan a él, aunque tengan todo el día en su boca el nombre de Yahshua o de Yahweh. Porque esa es la única realidad que ha existido y que hemos visto y que hemos comprobado. ¿Cómo? Después de haber entendido, porque antes no lo entendíamos, que vamos a vivir en esa clase de vida, no estamos ya viviéndola en este momento. ¿Qué clase de apoyo a ese Malhut estamos dando aquí ahora? Si lo que creemos que va a ocurrir allí, no somos capaces de empezar a sacrificarlo aquí ya. Eso se llama amor a Yahweh sobre todas las cosas. ¿Qué pensaba? ¿Que Él no nos iba a pedir nada a cambio? ¿Que la salvación es simplemente por la fe, porque tú creas en Yahshua? También creen en Yahshua los demonios y tiemblan. Y además le digo más, saben que no van a ser salvos, porque no hay misericordia para ellos ya. Pero temen y creen. El creer en Yahshua no es nada si esa fe en Él no está basada en las obras. ¿Y cuáles son las obras? Ustedes ya la conocen. Obediencia a los mandamientos, lealtad, cuidado, responsabilidad,
Sí que sabemos quiénes somos. Ya no dejen de poner excusas ya. ¿Cómo no vamos a saber quiénes somos? ¿Qué quieren ustedes? Que baje el mismo Yahshua, que baje en persona y a cada uno de nosotros nos diga quiénes somos. Pues no esperemos que Él le diga lo mismo, que nos diga lo mismo que le dijo a los líderes de aquel tiempo. Cuando le pidieron prueba, le dijeron, ahí tienen a Moshe, escúchenlo a él, porque él habló de mí. Hemos estado hablando de él siempre. Llevo 11 años enseñándoles a ustedes día a día. Día a día, no ha habido ni un solo día que no haya hablado con ustedes. Y no he tenido días para mí, lo he tenido para ustedes, para los que ya no están y para los que estáis aquí. Y con esto no les estoy diciendo que por eso merezca algo. Yo solo sé que si la misericordia de nuestro Padre me alcanza, allí estaré. Y le pido que me dé fortaleza para mantenerme en mi sitio, a pesar de que muchas de las acciones de ustedes destrozan mi corazón. Pero es lo que hay. Comprendo de dónde vienen. Comprendo las heridas que cada uno de ustedes tiene. ¿Qué piensan? Que yo no las he vivido, las he tenido que vivir en mi propia carne. Pues sí, las he vivido en mi propia carne y por eso puedo entender cosas que parece que solamente ustedes las entienden, pero no es cierto. Yo he vivido y he pasado por muchos caminos negros, pero ¿saben qué? Caminos negros en los cuales también ustedes han estado. Y por eso muchas veces les puedo ayudar y les puedo apoyar en las cosas que ustedes presentan y demandan de los líderes de esta comunidad. Y humildemente damos gracias a nuestro Padre porque lo que hacemos no es más que transmitirles lo que Yahshua nos ha enseñado. Sí, ¿saben qué? Yo tengo un anhelo. Yo espero ver el día en que el sufrimiento y la muerte desaparezca. Sí que tengo un sueño, claro que tengo un sueño, aunque muchos se ríen de ese sueño. Y es el ver a cada uno de ustedes libres de la atadura del pecado, libres como esas ovejas que fuimos encontradas, salvadas, restauradas y ahora ya empezando a ser colocadas en las columnas de ese reino. Y hablo del sacerdocio, pero también de las piedras preciosas que hay en esa ciudad, en ese reino, que son las varonas de esta comunidad, a las que yo honro con muchísimo respeto. Pero también honro a las varonas, y hay que ser concretos, que están haciendo de su vida una vida de honra y de dignidad. No a algunas que van de chisme en chisme o de murmuración en murmuración, o que no hacen bien su trabajo, o que cargan sobre las demás el trabajo que ellas mismas tienen que realizar. Las que no están dispuestas a seguir creciendo y aprendiendo para poder darle a las ovejas lo mejor que hay. No hay cabida en esta cajal para la gente que se estanca. Entienda esto, querido hermano y querida hermana. No hay lugar en esta comunidad para los que se conforman y ya no quieren seguir creciendo. Porque Yahshua vino a darnos ese crecimiento y los que no quieren crecer están negando la eficacia de lo que Yahshua es en nuestra vida. Así que yo no deseo que ninguno de ustedes se pierda y ruego al Padre por ustedes. Y cuando deciden perderse, me duele en el alma. Ustedes no saben hasta dónde. Algún día espero puedan entender.
pero sé también que el que se pierde por propia voluntad. Y las excusas de que, uy, me hablaste mal, uy, me dijiste, uy, me gritaste, uy, me fuiste injusto, uy, pues, ¿qué pensaban ustedes? ¿Que el camino era un camino de rosas? Y las huellas del Mesías en su vida, por querer hacer lo que es correcto. Y si tu hermano te ofende, ve y perdónale, pero habla con él. Y si no te escucha, busca 2 testigos. Siempre hay solución, pero nunca la va a haber para los que ya han tirado la toalla. Así que, familia, ese es el pensamiento que nuestro Padre nos quiere dejar en este día, junto con los que los demás